ดิฉันช่วยเดรชิตาบาจาคุณมค่ะดิฉันต้องการความช่วยเหลือค่ะขึ้นที่ฝากชีวิตดิฉันในเพียงครั้งลิมลอยู่ช่วยขังเกค่ะคุณนั่นเองค่ะมาที่ฟาร์เต็มชันอีกค่ะเขามีครูเองประดับกินชันในไปหาคนสาวคิงเกค่ะคุณต้องกด stretching ตามรูชไอดูปรึดChicago, agosto de 1977. El detective Joseph Stachula lleva 6 meses intentando resolver la muerte de una mujer. 6 meses sin una sola pista sólida, sin sospechosos, sin nada que apunte en ninguna dirección. El caso está completamente frío. Y entonces suena el teléfono. Al otro lado hay un médico, educado, calmado, con un doctorado. Se llama José Chua. Le dice que sabe quién acabó con la vida de Teresita Basa, que sabe dónde están las joyas robadas, que sabe exactamente cómo ocurrió todo. Stachula le pregunta cómo lo sabe, y el médico le dice algo para lo que Stachula no tiene ninguna categoría. Le dice que la información viene de la propia Teresita, que ella misma le ha contado quién acabó con su vida, que ha hablado con él desde el otro lado. Esta es su historia, y la pregunta que sigue sin respuesta definitiva casi 50 años después, porque lo que vino después de esa llamada resolvió un caso imposible. Pero cómo llegó esa información a manos de ese médico es algo que nadie ha podido explicar del todo. Para entender lo que ocurrió en Chicago en febrero de 1977, hay que entender primero quién era la mujer que vivía en el piso 15 del número 2740 de Pine Grove Avenue. Teresita Basa había nacido en Filipinas en 1929. Era hija única de un abogado. Creció en una familia culta y educada, en un hogar donde los libros eran normales y la música era parte del día. Desde pequeña tuvo 2 pasiones que nunca abandonaría, la medicina y la música. Y en lugar de elegir entre las dos, decidió perseguirlas al mismo tiempo. En los años 60 cruzó al Pacífico para estudiar música en Estados Unidos. Se matriculó en la Universidad de Indiana, se sacó un máster. Después vino a Chicago, donde construyó una vida completamente suya. Trabajaba en el hospital Edgewater como terapeuta respiratoria, un trabajo técnico y exigente que requería precisión y sangre fría. Sus compañeros la recuerdan como alguien en quien podías confiar cuando las cosas se complicaban, alguien que no perdía la calma. Vivía sola en el 15º piso de un edificio de apartamentos en el barrio de Lincoln Park. Por las tardes daba clase de piano gratis a los niños del barrio. Estaba escribiendo un libro y a los 47 años estaba estudiando para sacarse el doctorado en música en la Universidad de Loyola. Era el tipo de persona que nunca para, que siempre está construyendo algo más. Sus vecinos la recuerdan sobre todo por las notas de piano que salían de su apartamento cada noche, siempre a la misma hora. Siempre la misma melodía suave filtrándose por las paredes del edificio. Una presencia tan constante que cuando dejaba de sonar se notaba el silencio. La noche del 21 de febrero de 1977, Teresita terminó su turno en el hospital, volvió a casa, cenó y a las 7:30 de la tarde llamó a su amiga Ruth Loeb. Hablaron casi media hora. En esa llamada Teresita mencionó algo que Ruth recordaría después con una precisión que le dolería durante años. Le dijo que esa noche esperaba visita. Un hombre iba a venir a su apartamento. No dio su nombre, solo dijo que era un conocido. Ruth colgó. Y el piano dejó de sonar para siempre. Porque menos de una hora después, los vecinos del edificio empezaron a notar olor a humo. Y lo que los bomberos encontraron cuando entraron esa noche en el apartamento de Teresita Basa es una de las escenas más perturbadoras de la historia criminal de Chicago. Los bomberos entraron en el apartamento a las 8:40 de la noche. El fuego estaba concentrado en el salón. Cuando lo apagaron encontraron el cuerpo de Teresita en el suelo, cubierto por un colchón en llamas. Había un cuchillo de cocina clavado en su pecho. Pero lo que llamó la atención de los investigadores no fue el fuego, ni el colchón, ni siquiera el cuchillo. Fue la ropa. La ropa de Teresita estaba doblada con cuidado y colocada a su lado, ordenada, como si alguien se hubiera tomado su tiempo en plegar cada prenda antes de marcharse. Un colchón en llamas, un cuchillo en el pecho y la ropa perfectamente doblada al lado del cuerpo. La misma persona que había actuado con esa violencia había encontrado después la calma para ordenar la escena. Eso no era un crimen de impulso, era alguien que había pensado en lo que estaba haciendo, que había preparado la escena deliberadamente para confundir a quien llegara después. La autopsia confirmó que no había habido agresión sexual. La escena había sido construida para sugerirlo.
un engaño calculado. El fuego había destruido casi toda la evidencia física. No había huellas, no había fibras, no había prácticamente nada. Solo dos cosas. La primera, las joyas de Teresita habían desaparecido. Un anillo de perlas que había pertenecido a su madre, comprado en Francia. Un colgante de jade, algunas piezas más que sus amigos y familiares identificaron al ver las fotografías. Segunda, en la habitación los investigadores encontraron una nota escrita a mano. Decía, conseguir entradas de teatro para A.S. 2 iniciales, nada más. Los detectives Joseph Stachula y Lee Eplen se pusieron a trabajar. Interrogaron a vecinos, a compañeros del hospital, a amigos. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Empezaron a buscar a alguien con las iniciales AS entre los conocidos de Teresita. El círculo era amplio, y sin más contexto que 2 letras en una nota, el hilo no llevaba a ninguna parte. Pasaron meses. El caso fue enfriándose poco a poco, como se enfrían todos los casos cuando las pistas se agotan y la vida sigue. En agosto de 1977, 6 meses después de la muerte de Teresita, el detective Stachula seguía sin tener nada, solo esa nota, solo esas 2 letras, y entonces sonó el teléfono. Al otro lado estaba el médico José Chua, y lo que estaba a punto de contarle iba a reabrir el caso de una forma que Stachula no había visto en 20 años de carrera. El doctor José Chua era cirujano, un hombre de ciencia, formado en la razón, en la evidencia, en lo que se puede demostrar y verificar. Su mujer, Remy Vías, a quien todos llamaban Remy, trabajaba como terapeuta respiratoria en el hospital Edgewater. Había coincidido con Teresita en los pasillos, en la sala de descanso, en esas conversaciones cortas entre turno y turno que construyen una conocida sin llegar a ser una amiga. No eran amigas íntimas, se conocían del trabajo, eso es todo. En los meses después de la muerte de Teresita, Remy empezó a cambiar. José lo notaba, pero no sabía cómo explicarlo. Estaba más nerviosa, más distraída, dormía mal. Había algo en ella que no era como antes, y que José no sabía cómo nombrar. Entonces, una tarde en el verano de 1977, José estaba en su estudio cuando escuchó la voz de su mujer desde el balcón. Pero no era la voz de su mujer, era otra voz, más grave, con un acento distinto, hablando en tagalo, la lengua de Filipinas, con una cadencia que José no reconocía. Se acercó al salón. Remy estaba tumbada en el sofá con los ojos cerrados, completamente inmóvil, pero su boca se movía, y de ella salía esa voz que no era la suya. José se arrodilló a su lado, le preguntó quién era. La voz respondió: Di chanchue ederchita, bacha kunumka di chantunkar kwamchue lueka, kinti frag. José se quedó inmóvil. Después de un momento empezó a hacer preguntas, y la voz respondió a cada una. Le dio un nombre. Le dijo quién había ido al apartamento de Teresita esa noche con la excusa de arreglar su televisión, que ella le había abierto la puerta porque confiaba en él, que él la había atacado por detrás para inmovilizarla, que la había apuñalado, que había cogido sus joyas y que había prendido fuego antes de salir. Cuando Remy se despertó unos minutos después, no recordaba nada, ninguna imagen, ninguna voz, nada, como despertar de un sueño del que no queda rastro. José no durmió esa noche, era médico. Si llamaba a la policía y les contaba esa historia, lo tomarían por un loco. Podía perder su reputación, su carrera, todo lo que había construido. Decidió no hacer nada. Unos días después, la voz volvió. La misma escena. Remy dormida en el sofá, esa voz grave saliendo de ella. José escuchando. Esta vez la voz fue directa. José le dijo lo que cualquier persona razonable diría, que no tenía pruebas, que no podía ir a la policía con una historia como esa, que nadie le creería. La voz escuchó, y entonces dio algo más. Dijo que el responsable había cogido las joyas de Teresita después del crimen, y se las había dado a su novia, que entre esas joyas había un anillo de perlas que había pertenecido a la madre de Teresita, comprado en Francia, y que había 4 personas específicas, y la voz dio sus nombres y sus números de teléfonos que podían identificar esas joyas. 4 nombres, 4 números de teléfono, concretos, verificables. Cuando Remy despertó no recordaba nada, como siempre. José escribió todo lo que había escuchado, los nombres, los números, los detalles del anillo, y se quedó con ese papel en la mano durante días sin saber qué hacer con él. La voz volvió una tercera vez. Esta vez no dio información nueva, solo preguntó, con una urgencia que José describió después como casi insoportable, ¿por qué todavía no había ido a la policía? José Chua era médico, un hombre racional.
pero había escuchado esa voz 3 veces. Había visto a su mujer hablar con los ojos cerrados en un idioma que él reconocía, pero con una voz que no era la suya. Había recibido nombres, números de teléfono, detalles específicos sobre joyas robadas en un crimen que Remy no debía conocer, y había algo más que le costaba ignorar. Todo encajaba demasiado bien para ser una coincidencia. Llamó a la policía de Evanston, la ciudad donde vivían los Chua. La policía de Evanston contactó con Chicago, y Chicago le pasó el caso al detective Joseph Stachula. Stachula escuchó la historia completa, y en lugar de colgar el teléfono, hizo algo que él mismo reconoció que no sabía explicar del todo. Decidió investigarlo, porque José Chua era un médico respetado, sin antecedentes, sin ninguna razón visible para inventarse algo así, y porque había un nombre concreto que coincidía exactamente con las iniciales de esa nota, A.S, el mismo A.S de la nota de la habitación de Teresita. Stachula cogió su abrigo y fue a buscar al hombre cuyo nombre había dado la voz. El detective encontró al hombre en los registros del hospital Edgewater. Era un auxiliar en el departamento de terapia respiratoria, el mismo departamento que Teresita. Habían compartido los mismos pasillos durante meses. Stachula hizo una verificación de antecedentes. Tenía antecedentes previos por robo y agresión. No era la primera vez que su nombre aparecía en un expediente policial, y vivía a pocos bloques del edificio donde Teresita había perdido la vida. Cuando Stachula empezó a preguntar entre los compañeros del hospital, algo que ninguno de los investigadores había sabido hasta ese momento salió a la luz. Ese hombre solía hacerle pequeños trabajos a Teresita a cambio de dinero, reparaciones, recados. Ella le pagaba generosamente porque sabía que él andaba apurado económicamente, con problemas para llegar a fin de mes. Había acordado que esa noche, la noche del 21 de febrero, él iría a su apartamento a revisar la televisión, que estaba rota. Era el hombre que Teresita esperaba cuando habló con Ruth Loeb por teléfono por última vez. Stachula fue a su casa. Lo encontró tranquilo. Admitió que había ido al apartamento de Teresita esa noche, pero dijo que había llegado sin las herramientas necesarias para arreglar la televisión y que se había dado cuenta nada más llegar, que había vuelto a su casa y que esa misma noche él y su novia habían tenido problemas eléctricos en su propio apartamento. Stachula escuchó la historia y fue a hablar con la novia. La novia se llamaba Yanka Kamluk. Le preguntó si era cierto que esa noche habían tenido problemas eléctricos y que él había tenido que quedarse a arreglarlos. Ella dijo que no había habido ningún problema eléctrico esa noche, y añadió algo más. Dijo que él no sabía ni encender un enchufe, que era incapaz de arreglar nada eléctrico, que la idea de que hubiera ido a arreglar una televisión era directamente absurda. La coartada se había deshecho en 2 frases, dicho por su propia novia, sin que ella supiera lo que estaba haciendo. Stachula le preguntó entonces si su novio le había regalado joyas recientemente. Ella dijo que sí, que en febrero, el mismo mes del crimen, le había traído varias piezas como regalo de Navidad tardío. Stachula pidió verlas. Ahí estaban: un anillo de perlas, un colgante de jade. Stachula llevó las joyas a las 4 personas cuyos nombres y números habían dado la voz durante la segunda posesión. Las 4 verificaron sin dudar que las piezas pertenecían a la familia de Teresita. El anillo de perlas era inconfundible. Había pertenecido a la madre de Teresita, una pieza única traída desde Francia. Confrontado con las joyas, con el testimonio de su novia, con la evidencia que había aparecido exactamente donde la voz había dicho que estaría, confesó. Contó lo que había hecho, que conocía a Teresita desde hacía meses, que sabía que ella tenía joyas en casa, que esa noche había ido al apartamento con la excusa de la televisión, que había mirado por encima y se había ido, y que después había vuelto, con un arma, que ella le había abierto la puerta porque confiaba en él, que cuando ella se dio la vuelta la atacó por detrás, que la inmovilizó, que la apuñaló, que construyó la escena para confundir a la policía, que cogió las joyas y que prendió fuego antes de salir. El motivo era el más simple y el más brutal posible. Necesitaba dinero para pagar el alquiler y sabía exactamente dónde conseguirlo. Todo lo que había dicho la voz, exactamente como lo había dicho. Alan Showery fue detenido y llevado al juicio, y lo que ocurrió dentro de esa sala se convertiría en uno de los juicios más extraños de la historia judicial de los Estados Unidos. La prensa de Chicago lo llamó el juicio fantasma, en inglés con el nombre que se quedaría para siempre, The Voice from the Grave, la voz desde la tumba. El juicio de Alan Showery comenzó en octubre de 1978, y lo que iba a ocurrir dentro de esa sala era algo sin precedentes en la historia judicial americana. Remy Chua subió al estrado. Era una mujer educada,
una profesional de la salud. Había puesto la mano sobre la Biblia y había jurado decir la verdad. Y lo que dijo ante el juez, el jurado y los periodistas que llenaban la sala hizo que todo el mundo en esa habitación se quedara en silencio. Declaró bajo juramento que el espíritu de Teresita Basa había entrado en su cuerpo, que había hablado a través de sus labios, con su voz, con su acento, en su idioma, y que ella, Remy Chua, no recordaba ninguna de esas palabras porque no habían sido suyas. Su marido confirmó cada detalle desde el mismo estrado, la voz distinta, el acento filipino que reconocía pero que no era el de Remy, las palabras en tagalo, los detalles sobre las joyas, los 4 nombres que había dado la voz y que habían resultado ser completamente reales. El silencio de esa sala no era de incredulidad, era algo más incómodo, era la sensación colectiva de que nadie sabía exactamente qué creer. La defensa de Showery intentó convertir ese testimonio en su principal argumento. Dijeron que si la policía había actuado basándose en información de origen sobrenatural, no había base legal válida para el proceso, que era tan absurdo que demostraba que la fiscalía no tenía un caso real, pero tenían un problema. Las joyas habían aparecido donde la voz dijo que estarían, la coartada había colapsado y había una confesión firmada, aunque Showery intentara retirarla alegando que la policía lo había presionado. El jurado deliberó durante días, no llegó a un veredicto, juicio nulo, pero Showery no salió libre. Había un segundo juicio programado, y un mes antes de que empezara, contra el consejo de sus propios abogados, Alan Showery se declaró culpable. La condena fue de 14 años por homicidio, robo e incendio provocado. Cumplió menos de 5. Salió en libertad condicional en 1983. La persona que acabó con la vida de Teresita Basa, que le robó las joyas de su madre y que construyó una escena para que nadie lo encontrara. Pasó menos de 5 años en prisión. 5 años. Hay algo en ese caso que los periódicos contaron poco, algo que cambia la lectura de todo. La defensa de Showery argumentó en el juicio que él había presentado una queja formal contra Remy Chua en el hospital meses antes, que esa queja había contribuido a que Remy perdiera su trabajo en Edgewater, que Remy tenía razones personales para señalarle, que quizás había escuchado algo en los pasillos del hospital, que había conectado piezas que nadie más había conectado, y que había encontrado una manera de contarlo que nadie podía refutar. Porque si dices que un espíritu te lo dijo, nadie puede demostrarte que no fue así. Hay 2 versiones posibles de lo que ocurrió en ese sofá del salón de los Chuas en verano de 1977. La primera, el espíritu de Teresita Basa entró en el cuerpo de Remy 3 veces. Habló con su voz, en su idioma. Dio el nombre de quien había acabado con su vida, la ubicación de sus joyas, los nombres de 4 personas que podían identificarlas, porque quería justicia, porque no podía descansar, y porque Remy era la única persona que podía escucharla. La segunda, Remy Chua sabía algo. Había escuchado algo en los pasillos del hospital. Había conectado piezas que nadie más había conectado. Había encontrado la única manera posible de contarlo sin exponerse. Una manera que nadie podía refutar. El detective Stachula, el hombre que tomó la decisión de escuchar a ese médico cuando cualquier otro detective habría colgado el teléfono, dijo algo después del juicio que resume este caso mejor que cualquier análisis. Hasta hoy no estoy del todo seguro de cómo se obtuvo esa información, pero lo que sí sé es que todo era completamente verdad. Lo que ocurrió en ese apartamento es un hecho. La confesión existe. Las joyas estaban donde la voz dijo que estarían. Los 4 nombres que dio eran reales. Lo que no es un hecho es cómo llegó esa información a manos de un médico que no debía saber nada. Si fue un espíritu, Teresita Basa hizo algo que ninguna víctima en la historia del crimen ha logrado jamás: volver. Si no fue un espíritu, alguien encontró la única manera posible de hacer justicia para una mujer a la que conocía. Una manera arriesgada, improbable, que podría haberlo destruido del todo si algo hubiera salido mal, y que funcionó. En cualquiera de los 2 casos, Teresita Basa consiguió justicia. Incompleta, insatisfactoria, pero justicia.